Buenas noches, hola a todos. Acá estamos para retomar nuestras catequesis sobre el sacramento del matrimonio. Siempre con la intención, nada más y nada menos, de ir repasando lo que nos enseña nuestra Madre la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar del vínculo matrimonial. Pero antes de empezar, o mejor dicho, empecemos rezando para que esto sea todo para la mayor gloria de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vamos a hablar del vínculo matrimonial. Recuerdo que mientras yo voy hablando, ustedes pueden ir comentando, preguntando, ahora o después, una vez que termina el vivo, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, y las preguntas que surgen intentaremos ir respondiéndolas. Hasta ahora, en nuestras pequeñas charlas sobre el sacramento del matrimonio, hemos visto distintos temas, cómo solemos hacerlo y cómo corresponde al estudiar cada uno de los sacramentos, ¿no? ¿Cuál es el fundamento bíblico de este sacramento? ¿No? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuestiones relacionadas con la celebración del sacramento, cómo se celebra, que es lo esencial de la celebración, quién lo puede recibir, quién lo da. Y nos toca ahora hablar de otro tema, siempre que tenemos que preguntarnos siempre cuando hablamos de los sacramentos. ¿Cuáles son los efectos del sacramento? O sea, ¿qué produce este sacramento? Muy bien, al hablar del sacramento del matrimonio, en concreto nos enseña la Iglesia que este sacramento, en aquellos que lo reciben, produce dos efectos principales. ¿Sí? Uno es el vínculo matrimonial, del cual vamos a hablar esta noche, y otro es la gracia propia de este sacramento, a lo cual nos vamos a referir en el próximo encuentro que tengamos. Entonces, el sacramento del matrimonio, en aquellos que lo reciben, produce este efecto, el vínculo matrimonial. ¿Qué significa esto? Vayamos, en primer lugar, aunque a primera vista parezca que no tenga nada que ver, al diccionario, ¿no? Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de vínculo? Si uno busca el diccionario de la Real Academia, la primera acepción de la palabra vincular, ¿no?, es atar, ¿sí? Atar, ligar dos cosas. Por supuesto que también encontramos otras acepciones y uno podría decir comprometerse, ligarse, ¿no?, sujetarse a determinadas obligaciones. Bueno, eso es un vínculo, o vincularse, perdón. Es más, así como pequeña curiosidad, si uno mira en el diccionario, esta palabra vínculo viene del latín vinculare, ¿y saben lo que significa? Chistes aparte, significa encadenar. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que cuando se da el sacramento del matrimonio, hay como una atadura entre aquellos que reciben juntos este sacramento. Lo que dice el catecismo es muy breve, y menos mal, porque entonces lo podemos leer despacio, porque se trata justamente de un punto muy importante y muy delicado también, que nos va a ayudar, no ahora, porque no lo vamos a profundizar, pero que nos va a ayudar a ir entendiendo otras cosas vinculadas con respecto al matrimonio. Acá dice
en primer lugar, el catecismo. Voy leyendo, no es mucho, téngame un poquitito de paciencia, voy leyendo por la importancia que esto tiene y para ser preciso en lo que vamos diciendo. Dice, el consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por el mismo Dios. Antes habíamos visto que lo esencial del matrimonio es el consentimiento libre de cada uno de los esposos. Ese consentimiento, ¿en qué consiste? Como dice acá el catecismo, en darse y recibir al otro, valga la redundancia, libremente. Muy bien, en el sacramento del matrimonio, este consentimiento ya no es algo solo o puramente humano. Interviene Dios, interviene directamente sellando, esa es la palabra que utiliza la Iglesia, sellando el consentimiento de los esposos. Y esto tiene un fundamento muy claro en la palabra de Dios, en el Evangelio. ¿Cómo no recordar? Y lo vamos a leer acá una vez más. Lo hemos leído otras veces. Este pasaje del Evangelio de Marcos, en el cual a Jesús justamente le preguntan acerca del divorcio, si es lícito o no es lícito. Y hacia el final, ya conocemos la respuesta, ¿sí? Que no es lícito el divorcio. Si Moisés lo toleró, fue por la dureza del corazón de los judíos. ¿Sí? Pero Jesús viene a llevar las cosas al principio, o sea, al plan original de Dios, que los hizo varón y mujer, y el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ya no ser dos, sino una sola carne. Bueno, al final, Jesús concluye, Marcos 10, versículo 8, lo siguiente, ¿no? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Y acá es cuando Jesús dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. O sea, cuando el varón y la mujer se unen en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio, Dios interviene para sellar esa unión. Y acá cuando Jesús dice que el hombre no separe, ¿sí? no es solamente un mandamiento, ¿no? Que eso no se puede separar. Después haremos una pequeña mención al tema de la separación hacia el final, si me olvido hágame acordar, por favor. Pero esto también podemos entenderlo de la siguiente manera, y me adelanto un poquito a lo que dice el catecismo. O sea que no hay poder humano, ni siquiera la Iglesia tiene poder para separar lo que Dios ha unido. Y sigo leyendo un poquito acá lo que dice San Marcos. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, ¿no? Sobre toda esta cuestión del divorcio. Jesús les dijo, como para que no quede duda, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Es una de las pocas veces que Jesús habla de manera explícita y pone a la par de esta manera al varón y a la mujer, ¿no? Si un varón se divorcia y lo digo de otra manera. ¿Sí? Si un divorciado se casa con una mujer, comete adulterio. Y si una mujer, ¿sí?, divorciada se casa con otro, también comete adulterio. Y es interesante el pecado, porque es un pecado, al que hace referencia acá Jesús, al pecado de adulterio. ¿Qué es el pecado? ¿En qué consiste el pecado de adulterio? Bueno, que una persona casada tenga relaciones, intimidad con otra fuera del matrimonio. ¿Qué nos está diciendo acá Jesús? Que por más divorciada que esté la persona, si se junta con otra, comete adulterio. ¿Por qué? Porque sigue siendo una persona casada. ¿Y por qué? Porque por más que se haya separado físicamente de su esposo o de su esposa, hay un vínculo, una realidad, enseguida vamos a leerlo en el catecismo, que permanece. Por eso esto es muy importante, no es fácil de digerir, más hoy en día,
¿sí? Donde la sociedad admite el divorcio vincular, así lo llama, ¿sí? Pero la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia en este punto es muy clara y no podemos obviarlo, ni siquiera al tener que enfrentar situaciones muy delicadas dentro de la vida matrimonial y de la vida familiar. Bueno, vamos a terminar leyendo el segundo párrafo que dedica el catecismo a esto, y de nuevo lo voy a ir leyendo despacito por la importancia y por la precisión. Por lo tanto, conclusión, ¿sí? El vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo. Otra vez, no es solamente el consentimiento de los esposos, sino que Dios mismo interviene y constituye este vínculo. De modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Y acá cada una de estas palabras pesan y lo voy mencionando, vamos a mencionarla brevemente cada una, ¿no? Se habla del matrimonio celebrado y consumado. Tienen que darse ambas circunstancias. Celebración y consumación. ¿La celebración qué es? Bueno, el matrimonio, según la celebración de la Iglesia, según la forma canónica que todos conocemos. ¿Y qué significa matrimonio consumado? Bueno, es aquel en el cual los esposos, después de casarse, han tenido relaciones, han tenido intimidad. ¿Sí? Si el matrimonio es celebrado y no consumado, la situación es distinta. E incluso es distinta con respecto al vínculo. Y después también acá agrega el catecismo, tiene que ser matrimonio celebrado, consumado entre bautizados. ¿Sí? Porque si uno no está bautizado, también la situación es distinta y también en relación al vínculo. Pero eso no vamos a profundizarlo ahora, eso pregúntenle a un canonista para entenderlo mejor. Pero el punto es este, ¿sí? Que cuando hay un matrimonio celebrado, consumado entre bautizados, hay un vínculo que no puede ser disuelto jamás. ¿Y por qué no se puede disolver ese vínculo? ¿Sí? Y bueno, acá leo otra cosa que dice el catecismo. Porque, como yo le decía antes, no hay poder humano que lo pueda disolver. El catecismo dice explícitamente, la Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia? Que simplemente la Iglesia no puede, no tengo poder. Para esto no tengo poder. Jesús le dio un poder muy grande a la Iglesia, ¿sí? Pero para esto no le dio poder y así lo interpreta la Iglesia. Bien, y fíjense, dice también esto el catecismo, este vínculo que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio es una realidad ya irrevocable. Y acá también hay otra palabra que tiene su peso, dicho en este contexto. Es una realidad. Y es interesante también esto, porque cuando hablamos acá del vínculo matrimonial, que es efecto del sacramento del matrimonio, no estamos hablando del vínculo afectivo que se puede dar entre el esposo y la esposa, ¿sí? Sino que estamos hablando de una realidad distinta, que permanece incluso cuando ese vínculo afectivo puede llegar a desaparecer. ¿Sí? Porque en el matrimonio también se da lo que dice el apóstol San Pablo, de que se lleva un tesoro en vasijas de barro. ¿Sí? Y la vasija se puede romper. Y el afecto entre los esposos sí puede venir a menos. Pero aun cuando los esposos dejen de amarse, si han celebrado el matrimonio, si lo han consumado, si los dos son bautizados, ahí hay una realidad que permanece. Y eso no se puede negar. Una vez más, lo repito, la Iglesia no lo puede negar porque la Iglesia no tiene poder. Y para que se entienda, ¿sí? Aun cuando ya no se quieran, aun cuando eventualmente se separen, siguen estando casados. ¿Quién es o qué es lo único que tiene poder para disolver este vínculo? Esto también nos lo enseña la Iglesia. Lo único que tiene poder para disolver el vínculo matrimonial es la muerte. Porque es hasta que la muerte los separe. Ahí sí. Y para terminar, digo
Me adelanto, esto después se ve en otra parte del catecismo, pero me adelanto para que se entienda tal vez un poquito mejor lo que estamos diciendo. Digo dos palabritas sobre el tema de la separación, ¿sí? Porque el hecho de que el vínculo permanezca siempre no significa que tengan que estar juntos siempre, sí o sí, los esposos. ¿Sí? Pueden buscarlo después más adelante en la parte siguiente del catecismo, donde se habla de la vida cristiana, donde se habla del sexto mandamiento y cuáles son las obligaciones y deberes de los esposos. Ahí van a encontrar que la Iglesia admite y a veces aconseja la separación cuando la convivencia ya no es posible o pone en riesgo a alguno de los cónyuges o a los hijos de los cónyuges. ¿Sí? Pero no es lo mismo separarse que divorciarse. ¿Sí? El divorcio es la pretensión de disolver ese vínculo y eso no se puede. ¿Sí? La separación es otra cosa y a veces es posible y a veces es aconsejable y a veces es incluso un deber que hay que hacerlo. Pero aún separándose, ¿sí? El vínculo sigue permaneciendo. Y agrego una cosita más y ahora sí ya termino, que este vínculo se establece, como lo hemos visto en el catecismo, a partir del consentimiento dado al celebrarse el sacramento del matrimonio y su consumación también. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiero decir con esto? Que lo digo en criollo para que se entienda. Dos personas pueden haber estado bien casadas por iglesia y después, porque por descuidar la parte afectiva y el diálogo y el cuidarse mutuamente, pueden haber surgido las dificultades. Pero las dificultades posteriores no son señal de que el vínculo no haya existido. Eso también hay que tenerlo muy presente. ¿Sí? Las dificultades posteriores no son señal de que el vínculo no haya existido, sino que, y eso pienso que se relaciona más con el siguiente tema, ¿no? El tema de la gracia del sacramento del matrimonio. Pero por eso digo, pensándolo en relación a otro tema también muy delicado, que es el tema de la nulidad, ya lo hemos mencionado. Cuando se habla de nulidad no se habla de anular el matrimonio, sino probar que en realidad ese matrimonio nunca existió. Y lo que hace que un matrimonio exista o no es el consentimiento y la consumación, ¿sí?, del matrimonio. ¿Sí? Las dificultades que puedan venir después no necesariamente significa que el vínculo no existe. En fin, bueno, tal vez me compliqué un poquitito acá al final. Pero bueno, entonces, el vínculo es uno de los efectos del sacramento del matrimonio y cuando están dadas las debidas circunstancias, ese vínculo es una realidad que la establece Dios, sellando el consentimiento de los esposos, que permanece hasta que la muerte los separe y que la Iglesia no tiene poder para disolver. Muy bien, llegamos hasta acá. Acuérdense que si quieren darle un like, un compartir, un me gusta y todo ese, suscribirse y ese tipo de cosas, ayuda a que estas pequeñas catequesis se difundan un poquitito más, si les parece que vale la pena. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, buen descanso. Hasta la próxima, si Dios quiere.